Buen día, mi nombre es Laura Camila Salgado Fernández, estudiante de quinto semestre de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Ibagué. A continuación haremos el análisis de tres sentencias. La primera es respecto al caso de la joven María del Mar Marín, con 13 años y 7 meses de edad, quien entabló una relación amorosa con el joven mayor de edad, Cristian Camilo Correa Pinilla. Posteriormente a esto sostuvieron relaciones sexuales reiteradamente en el apartamento donde vivía la menor y su madre. Ellos realizaban este acto en la ausencia de su madre hasta el momento en el que ella se enteró, razón que causó que María del Mar tuviera un impulso y se lanzara de un balcón por miedo a lo que le pudiera suceder a su novio, y fue internada en la clínica San Juan de Dios, donde tomaron los exámenes respectivos y los análisis del desarrollo de María del Mar. A continuación haremos un análisis de la defensa, en donde nos narra que Cristian Camilo es un joven que actualmente estudia la carrera de Derecho, cuenta con 23 años de edad. Él acepta los hechos narrados, pero sostiene que su relación con María del Mar se basaba en el amor y el respeto, razón por la que él nunca pensó en sacar provecho de esta relación, provecho alguno. Aún así, pese a que Cristian Camilo Correa tenía 18 años de edad, presentan que él no contaba con los conocimientos actualizados para saber que los actos que estaban realizando eran antijurídicos, debido a que la defensa presenta la teoría de error de prohibición, donde sostiene que él no tenía idea de que tener una relación con una menor de 14 años tendría alguna consecuencia jurídica, y solicitan que se absuelva de toda responsabilidad según el artículo 32 del Código Penal y numerales siguientes. Los argumentos y teoría de la defensa contrario hablan que la Fiscalía presenta los antecedentes correspondientes al artículo 208 y 209, que sustentan que Cristian Camilo tuvo actos sexuales con menor de 14 años, y que Cristian Camilo, teniendo las posibilidades y los medios, ya que se encontraba en último grado del colegio, y tenía los medios tecnológicos para actualizar su conocimiento y saber que estaba incurriendo en un tipo penal. Por ende, no aceptan la teoría que él está presentando de error de prohibición, debido a que a su edad él podría tener conocimiento de las actuaciones que estaba realizando con María del Mar. Otra de los argumentos que presenta la Fiscalía es que el mayor de edad sabía que estaba cometiendo un acto ilícito, debido a que nunca se presentó ni tuvo contacto ni dialogó con la madre de la menor. Simplemente estas reuniones y el acto sexual que realizaban los implicados se presentaba cuando la menor se encontraba sola en su casa después de salir del colegio, que era el momento en el que su madre no estaba. Respecto al testimonio de Marco Antonio Correa, el padre del acusado, el cual manifiesta que su hijo actuó bajo error de prohibición, al orar bajo una convicción social, la Fiscalía manifiesta que pese a que la madre de la víctima no estaba de acuerdo con esta relación afectiva, el hombre no hizo ningún tipo de advertencia a su hijo para informarle que su relación con María del Mar podría tener consecuencias jurídicas. Otro de los fundamentos que llama la atención a la Fiscalía es que Cristian Camilo mintió acerca de la edad de María del Mar, diciéndole a sus padres que ella tenía 15 años. La víctima afirma que desde el momento en el que se conoció con el implicado, le dijo que tenía 13 años de edad.
Otro de los fundamentos que presenta la Fiscalía es el testimonio de María del Mar, la cual manifiesta que aunque Cristian Camilo Correa Pinilla no la obligaba ni cometía actos violentos hacia ella, ella sentía que si no accedía a tener relaciones sexuales con él, él tomaba una actitud diferente o se distanciaba de ella, lo cual le afectaba mucho porque ella manifiesta que era una niña falta de afecto. De igual forma, afirma que actualmente se ve afectada debido a que no ha podido tener relaciones con ninguna otra persona y que en el momento de hacerlo se siente triste y inmediatamente recuerda a esta persona. La siguiente participación es la de el doctor William Escobar, quien realizó los exámenes correspondientes a María del Mar, que se realizaron primero por la autorización de su madre, una autorización que se debió presentar por escrito y que se manifestara que se podrían realizar los exámenes respectivos. El doctor menciona que no se encuentra ningún tipo de lesión en el organismo de María del Mar, que ella se encuentra en perfecto estado y aproxima la edad clínica de ella, que menciona que es de 14 a 15 años, una edad clínica aproximada para ella. La siguiente participante es la madre de la víctima, quien presenta su testimonio, narrando los hechos desde su perspectiva. Ella menciona que conoce al acusado porque lo vio en el conjunto residencial en reiteradas ocasiones, pero se entera de los hechos porque la madre del acusado va y la alerta hacia su casa diciéndole que tenga cuidado porque Cristian Camilo, su hijo, está entrando a la casa cuando ella no se encuentra y que le preocupa mucho este hecho debido a que María del Mar tiene 15 años. Afirmación que la madre de María del Mar corrige diciéndole que su hija tiene 13 años, por lo cual esto se genera más alarmante. Seguido a este hecho, María Patricia Serrano encuentra una grabación de su hija con la mejor amiga llamada Dana Sofía, en la cual hablan de que ella sostuvo relaciones sexuales con Cristian Camilo Correa y menciona específicamente que su mejor amiga Dana Sofía le pregunta que si tuvieron protección en el momento de realizar la acción. Hecho por el que la madre se alarma efectivamente y enfrenta directamente a su hija diciéndole que la va a llevar a hacer exámenes médicos para corroborar que ella no ha tenido relaciones sexuales anteriormente. Al día siguiente, María del Mar, en medio de su desesperación, se lanza de un balcón para evitar que su madre la lleve al médico. Acto que como consecuencia tiene que ella sea internada en la clínica San Juan de Dios, donde recibió el tratamiento adecuado, pero que no fue diagnosticada por ninguna enfermedad o alguna alteración psicológica. Seguido de esto, su madre reitera que ella nunca estuvo de acuerdo con este noviazgo, por el contrario, inmediatamente se enteró, tomó las respectivas medidas. La siguiente participación es la de Ricardo Sarmiento García, el psiquiatra forense, que realizó los estudios respectivos para determinar si María del Mar tenía alguna dificultad cognitiva, si presentaba indicadores de fantasía o dificultad en la memoria posterior a los hechos. Al entrevistar la menor, ella indica que el acto que ella cometió de lanzarse por el balcón es porque se sentía presionada, sentía estrés y se sentía muy triste debido a que ella pensaba que su madre iba a tomar represalias contra su novio. Finalmente el doctor diagnostica que la menor no se encuentra psiquiátrica y no presenta ningún tipo de rechazo o trastorno y con una claridad para diferenciar la realidad de la fantasía. A continuación tenemos el testimonio de la víctima, la cual narra que conoció a Cristian Camilo porque vivían en el mismo conjunto, tenían el mismo grupo social
y reitera la información que nos han estado corroborando anteriormente la madre, el padre y el mismo Cristian Camilo, que entablaron un noviazgo. Al poco tiempo de él sostuvieron relaciones sexuales, lo cual se realizaba entre las 4 y 4:30 de la tarde, que era que la niña se encontraba sola en el apartamento. Por tanto, se repitió en diferentes ocasiones este acto, hasta que su madre se dio cuenta por medio de la grabación de ella y su amiga, y por la alerta que realizó la madre de Cristian Camilo a la madre de María del Mar. Respecto a eso, ella narra que después de que sucedieron estos hechos, de que su madre se enterara de la circunstancia, Cristian Camilo Correa Pinilla se va para el batallón. En este lapso de tiempo ellos hablan todos los días por medio del teléfono, por llamadas, pero cuando él sale y regresa, inicia una relación con una persona. La reacción de María del Mar es buscarlo para poder continuar con su noviazgo. Él la rechaza rotundamente y después de esto no vuelven a encontrarse ni tener ningún tipo de relación. La mejor amiga de María del Mar corrobora la información diciendo que ella conocía a Cristian Camilo, que tenía conocimiento de la relación que ellos tenían, pero que la veía como una relación común y corriente. En ningún momento vio que María del Mar fuera violentada, obligada por el mayor de edad. La investigadora del CTI, Sandra Eugenia María Cardona, es la persona que recepcionó la denuncia que instauró María Patricia, la madre de María del Mar, y fue ella quien ofició al personal para que la menor fuera entrevistada y se realizaran los protocolos correspondientes. El padre del procesado afirma que tenía conocimiento de esta relación, sin embargo que no se alertó ante ella, que considera que su hijo no tenía los conocimientos para saber que estaba actuando en contra del derecho y que esto podría tener consecuencias jurídicas. Cristian Camilo sostiene que su relación con María del Mar era una relación amorosa, basada en el respeto y que era consentida por la menor. Lo cual él menciona que no sabía que podría ser un delito enamorarse de una persona y actuar bajo el amor sin sacar ningún tipo de provecho de la relación que él sostenía con ella. Sostiene y afirma continuamente que él actuó bajo horror de prohibición. A continuación tenemos las consideraciones de la Corte. En cuanto la Corte manifiesta que si la víctima de acceso carnal es menor de 14 años, se encuentra también violencia carnal, pues la persona no cuenta con la madurez suficiente para aceptar el acto sexual, y fundamenta que aunque la menor consienta el hecho, este no tiene ningún tipo de validez porque ya no tiene la madurez cognitiva para aceptar este hecho. También se manifiesta que cuando una persona se aprovecha del nivel de inferioridad de la psicología, no se está ejerciendo violencia, pero sí se está manifestando un engaño, lo cual sí puede generar consecuencias jurídicas. La Corte Constitucional es muy clara refiriéndose a que un menor de 14 años se debe encontrar libre en su entorno y de ciertas influencias sexuales, debido a que todavía no tiene la madurez para entender estos actos o consentirlos. Resulta sumamente importante para la Corte reiterar la protección de los menores y el hecho por el cual se presentan las leyes para que se corrobore esta teoría, donde nos hablan de que efectivamente cuando se accede carnalmente a la menor de 14 años, aún con su consentimiento, no tiene la respectiva validez para esta. Seguido encontramos la presunción de hecho en esta sentencia,
podremos hablar que la presunción de hecho es el carácter absolutorio que no admite por tanto ninguna prueba de contrario. Esto manifiesta la Corte en una ley que determina que hasta esa edad que el menor de 14 años es libre de inferencias en materia sexual. Hablamos de este concepto debido a que en la sentencia nos manifiestan que no hay prueba que contradiga los hechos que se llevaron a cabo. Cristian Camilo Correa Pinilla accedió carnalmente a María del Mar, menor de 14 años. Por lo tanto, esto no tiene ningún tipo de prueba que pueda llevarse al contrario. De igual forma, la teoría que ellos sostienen, que sostiene la defensa acerca del error de prohibición, no tiene forma de ser comprobado. El error de prohibición que hemos mencionado en reiteradas ocasiones es lo que sostiene que el agente, el acusado o el procesado no conoce de la licitud de su comportamiento, pero que conoce cierta cantidad que debe saber de la acción que está realizando, pero no entiende que es una acción ilícita y que puede tener consecuencias jurídicas. Hablaremos acerca de la presunción de derecho, debido a que en la sentencia se habla en reiteradas ocasiones de este aspecto. La presunción de derecho es un carácter absoluto que no admite ninguna prueba contraria, como lo es este hecho de que Camilo Correa Pinilla accedió carnalmente a María del Mar Marín. Esto no tiene prueba contraria, debido a que sabemos que es un hecho que sucedió y que se corrobora. Por medio del error de prohibición es que Cristian Camilo Correa Pinilla trata de defender su posición. El error de prohibición es la forma en la que se sustenta que la persona no tenía la oportunidad de actualizar su injusto y no contaba con el conocimiento de que la acción o el acto que estaba realizando era ilícito. Entonces lo realiza bajo sus convicciones. Para finalizar con el análisis de esta sentencia, tenemos la definición de acceso carnal abusivo, la cual encontramos en el artículo 208 del Código Penal, y nos manifiesta que el acceso carnal abusivo, como lo indica esta palabra, es acceder sexualmente de forma abusiva a una persona que no cuenta con la suficiente edad, en este caso menor de 14 años. Seguidamente encontramos que esta sentencia cuenta con dos aclaraciones de voto. La primera es del magistrado Eugenio Fernández Cabriel, el cual manifiesta que no está de acuerdo con la absolución por error de prohibición, lo cual desde mi posición es cierto, corroboro que es cierto, debido a que no presentan las pruebas ni los medios suficientes para corroborar que esta información que da Cristian Camilo es real, es veraz. No hay forma de comprobar que su teoría es cierta. Por el contrario, sí debió proferirse por ausencia de dolo valorado, pese a que si el joven sabía que este acto que le estaba realizando no tenía conciencia de esta acción, de que esta acción era antijurídica, entonces no puede exigirse una conducta diferente. Por el contrario, si él tenía conocimiento de las acciones que estaba realizando, puede exigirse una actuación diferente. Puede esta actuación ser reprochable. En su segunda acotación, yo me encuentro en desacuerdo con lo que él plantea, ya que según el magistrado se debió excluir de los exámenes la valoración médica que exigió la madre del María del Mar.
razón que yo contradigo fundamentándome en que María del Mar es menor de edad, cumple con una edad de 14 años, pero es menor de edad y debe contar con un adulto mayor que la acompañe, en este caso es su madre María Patricia, la cual tiene la patria potestad de su hijo, la cual encontramos en el artículo 288 del Código Civil, donde nos menciona que la persona que obtiene la patria potestad tiene unos deberes con este menor. En este caso, la madre de María del Mar está protegiendo y cumpliendo con su deber de madre. La segunda aclaración de voto es la del magistrado Gerson Chaverra, el cual comparte la misma posición del magistrado Eugenio, por cuanto fundamenta que no se debió realizar el absolutorio del primer grado, ya que no cumple con la teoría de error de provisión, como lo mencionaba anteriormente, debido a que se corrobora que un joven de 18 años que tiene una mente sana, que está cursando último año, cuenta con las condiciones para actualizar su conocimiento de acto, y aún así el juez fundamenta esta teoría diciendo que en el momento en que se realiza la entrevista a María del Mar, ella dice que se encontraba angustiada porque sabía que su novio podía ir a la cárcel. Si María del Mar, que cuenta con 14 años de edad, entiende y razona este acto, por ende, Cristian Camilo, con 18 años de edad, puede comprender este acto, pese a que la defensa fundamente que él tenía 18 años, pero no contaba con la madurez debido a que María del Mar era su primera relación sexual, su primera novia. No se corrobora de igual forma esta información, entonces considero que no se cumple la teoría de error de prohibición. De igual forma, el magistrado afirma que durante la sentencia se verifican los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, por tanto la conducta del acusado puede calificarse como culpable y debe cumplir con los términos de razonabilidad y proporcionalidad, castigo que se debe actuar debido a lo cometido por este joven, y se manifiesta que su conducta era totalmente reprochable y que se fundamenta por los medios y la capacidad de actualizar su conocimiento contrario a los hechos que se presentan en la sentencia. La segunda sentencia a analizar es el caso de la señora María Odiliana Aristizábal, la cual se dirige el 23 de agosto del 2015 a acompañar a su hermana Ercilia, la cual tenía una cita con el doctor Carlos Enrique Ávila Barbosa, quien ejerce como médico acupunturista. Estando en la sala de espera, María Odilia se queja de unos dolores en el cuello, a lo que el doctor responde ofreciéndose a hacer unos masajes para aliviar su dolor. Los dos implicados ingresan al consultorio, donde posteriormente el doctor procede a realizar los masajes respectivos, pero en su momento él tapa la boca de la señora María Odilia y accede carnalmente a ella. A continuación haremos un análisis de las partes. Los argumentos del casacionista. El casacionista, con base en lo cual él presenta un cargo contra la sentencia por violación indirecta a la ley sustancial, debido a errores en la presentación de las pruebas que condujeron a la falla de la aplicación de los artículos 383 de la ley 906 del 2004. El demandante señala que el tribunal incurrió en forma errada en la construcción de la experiencia, al pretender que la víctima actuara de una forma determinada ante la agresión sexual. Es de aclarar que toda víctima de índole sexual tiene reacciones físicas diferentes. Aún así, es muy importante resaltar la de la señora María Odilia, que es de 70 años. Fundamentalmente, el doctor, quien es una persona de confianza
y que anteriormente ya había tenido consultas con la hermana de María Odilia, generó esta reacción en la víctima, y se sustenta que él presumió que el silencio de la señora María Odilia era su consentimiento. Sin embargo, él ignoró los hechos de repudio, las acciones de repudio por parte de ella, y acción a la que él contestó tapando la cara e ignorando su consentimiento. En los argumentos de las partes intervenientes inician con el de la Procuraduría, el cual manifiesta que el representante del Ministerio Público solicita no casar la sentencia, debido a que al revisar el fallo absolutorio considera la inspección judicial que se realiza en el consultorio, en el lugar de los hechos, el cual fundamenta que solo hay un muro de ladrillos que separa el consultorio de la sala de espera, razón porque es imposible que donde se encontraba la madre del acusado y la hermana de la víctima no se dieran cuenta de los hechos que estaban transcurriendo en el consultorio. Los siguientes argumentos son de la defensa. El defensor del acusado manifiesta que no hubo ningún tipo de vulneración ni violación ante ninguna forma ni norma sustancial, debido a que además resaltó que el análisis del testimonio dejó en claro que los hechos se llevaron a cabo en circunstancias que impiden que se establezca la presencia de algún acto violento entre el acusado y la víctima. Por tanto, fundamentan que no hay forma de probar de que el acto no haya sido consentido. Las consideraciones de la Corte ante este caso refieren a que con respecto a la petición de la que se recurre remoción del fallo impugnado, reclaman la condena del procesado, debido a que se presenta exceso carnal violento. El desacuerdo con la sentencia tribunal se confirma con esta interpretación del fallo absolutorio, debido a que se sustenta que en los hechos narrados por María Odilia se infunda cierta incredibilidad. Por tanto, eso circunscribe la apreciación probatoria de la declaración de María Odilia, quien sostuvo que la conducta sexual realizada por este agente se llevó a cabo sin su consentimiento. A continuación hablaremos de la definición de en shock, que fue la reacción que tomó la víctima respecto a su agresión. Para esto tomé un artículo de psicología del cual es autora la doctora Fernanda Lozano, la cual nos menciona que el shock es más conocido como la contención emocional, que la contención emocional es producto de una agresión sexual según los estudios realizados por ella. La contención emocional se puede desencadenar de hechos que se pueden reaccionar de una forma diferente por ser hechos sorpresivos, debido a que el agresor de María Odilia es una persona conocida, es un doctor de confianza, y por lo tanto ella no esperaba que él tomara esas actuaciones ni que accediera a ella carnalmente. Por tanto, este suceso causó que ella no pudiera reaccionar de forma agresiva, levantarse o irse, debido a que entró en un estado de conmoción. Finalmente tenemos la definición de acceso carnal violento, el cual se encuentra en el artículo 205. El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Lo cual refiere a que una persona que agreda sexualmente a otra utilizando por medio la violencia física incurrirá en prisión de 12 a 20 años. La tercera sentencia a analizar es el caso del señor Nelson Javier Castaño Sánchez, director del Hogar Juvenil Campesino del municipio Año López, el cual
en el año 2011 ingresa a la habitación de un menor, eh, manoseando o frotando sus genitales por 30 minutos. Acción a la que el joven reacciona levantándose de la cama y acostándose en la de un familiar que se encontraba en la habitación. Al día siguiente, la víctima se dirige junto con sus dos primos a hacer reclamo al director acerca de lo sucedido, el cual les da 70.000 pesos para comprar su silencio. Los padres de la víctima cuestionan la procedencia de este dinero, a lo cual el joven confiesa todo lo sucedido y de esta forma se inicia el proceso. A continuación haremos un análisis acerca de los argumentos y la teoría del casacionista, el cual considera que se viola la formulación de la acusación del contenido en el numeral 2, artículo 337 de la ley del 2006. La Fiscalía sostiene que el acusado se aprovechó de su posición como director, acostándose al lado de la víctima, pero que durante un tiempo específico estuvo junto a él. No se especifica cuánto tiempo se conocía la víctima con el acusado y si esto generó un vínculo de confianza entre ellos que pudiera hacer más grave la imputación de los hechos. El argumento de los demás partes intervinientes comienza por el de la defensa. La defensa manifiesta y reitera la consignación de la Corte, donde fundamenta que en cuestión se debe definir la condena por acoso sexual, que en realidad el delito versa alrededor de un acto sexual, eso es cierto, pero se plantea como un acto sexual agravado en el cual se desvirtuó los desintereses iniciales. Se sustenta que la víctima debió negarse rotundamente al actuar del acusado debido a que no se presentó en reiteradas ocasiones este hecho. Simplemente se presentó una noche y el joven no reaccionó de forma rotunda a negarse al hecho. Finalmente, la defensa solicita que el fallo se dé valorando la sentencia en primer grado, ya que no cumple con los presupuestos típicos del delito de acoso sexual, debido a que no se presenta reiteradamente, como mencioné de manera anterior, y que no cumple con el tipo de acoso sexual, no encajan los hechos con este tipo penal. La Fiscalía, por el contrario, manifiesta o presenta una incongruencia por parte de los elementos del delito de acoso sexual entre la acusación y el fallo. Manifiesta que el director de hogar tocó las partes íntimas del menor sin su consentimiento y el silencio o actividad pasiva por parte de él no significa que consintió esta acción o que él aceptó que el director accediera a él. La Fiscalía fundamenta que la sentencia fue expedida antes de entrar en vigencia el artículo 212 del Código Penal, por lo tanto es correcto condenar al acusado por acoso sexual, debido a que no se puede materializar el delito por vía de hecho, pero sí se puede materializar debido a que él invadió la intimidad sexual del menor. A este hecho se le agrega que el acusado fungía como el director del lugar donde el niño se encontraba, generando particularmente una autoridad sobre él que generó que de pronto el niño no pudiera actuar de la forma más adecuada. En la participación del Ministerio Público se comparte la misma postura de la Fiscalía. Por tanto, esta conducta se manifiesta de manera ocasional, como sucede en los tocamientos realizados por el servidor público al menor. Se destaca que efectivamente el acusado se valió de su postura como la autoridad de este sitio para someter al joven a los hechos, pese a que la víctima se resistió y tomó una postura de refugiarse en la cama de su primo. Esto no se debe considerar como consentido. Según las consideraciones de la Corte,
eh, ha elaborado una jurisprudencia amplia refiriendo al principio de congruencia y de los presupuestos del proceso junto con el derecho de defensa a partir de su protección. Manifiesta que la sala, las partes e incluso los jueces tienen una definición equívoca del principio de congruencia. Por ende, hará unas aclaraciones para que se quede más claro este concepto. Entonces expone la Corte que el primer juez consideró que el delito de actos sexuales violentos no se presenta, por el contrario se manifiesta que la injuria por vías de hecho, aplicando imputado sin necesidad de vulnerar el debido proceso, el derecho a la defensa, como se sostiene. Específicamente el debido proceso y el derecho de la defensa se ven afectados en las siguientes circunstancias. Aclara la Corte, valga la redundancia. Se considera por hechos distintos de los contemplados en la audiencia si se condena por un delito que no se mencionó en la formulación de la imputación. Se condena por delito atribuido en la audiencia de formulación, pero se deduce además circunstancias genéricas o específicas de mayor probabilidad. Se presume una circunstancia genérica, específica, en menor probabilidad, reconociendo la acusación. Por tanto, se considera que se presenta una incongruencia sobre los hechos en los que se formula esta acusación. Para poder condenar al acusado por un delito distinto al presentado, se requiere primero que la Fiscalía lo solicite, se solicite de manera expresa y debe ser versado como un delito del mismo grado. En conclusión, es más viable para la Corte condenar por un delito de injuria por vía de hecho que una conducta punible por acto sexual violento. El segundo aspecto que presenta la Corte establece las diferencias entre injuria por vías de hecho y acoso sexual. La injuria por vías de hecho se entiende cuando se trata de formas distintas a las verbales o se ofende a esa persona, se afecta su honor por medio de acciones, comportamientos que no impliquen lo verbal, lo cual se considera que no es suficiente para el hecho al que se debe aplicar, debido a que no solo se vulnera el honor del niño, también se accede carnalmente. Contrario al acoso sexual. Contrario al acoso sexual debido a que se define de una forma particular como la violencia contra la mujer. En esta sentencia hablan acerca de estas definiciones. La Corte reitera y manifiesta declaraciones de la Convención Interamericana. La Corte también habla acerca de unos tratados internacionales y presenta un análisis de derecho comparado, donde cita diferentes definiciones de algunos países, entre esos Salvador, España, entre otros. En esta sentencia se advierte que el abuso sexual se encuentra relacionado directamente con la mujer. Por esta razón se manifiesta a nivel mundial qué es el abuso sexual, el cual se consiste en actitudes que por sí mismo causan o modifican o crean ámbitos de trabajo o de estudio que se transformen y generen una incomodidad en el lugar donde se encuentra la mujer, haciendo referencia a lo que manifiesta la Corte. Pero hablando más específico, acá en Colombia se encuentra establecido el acoso sexual en la ley de 1257 del 2008 y en el Código Penal se encuentra tipificado en el artículo 210A, en el cual nos menciona qué es el acoso sexual. La Corte realiza un énfasis en torno al término acosar. Se quiere dejar en claro cuál es el término acosar, el cual es sinónimo de perseguir, asediar o una actitud reiterada que genere con este hecho un acoso. Entonces, por tanto, según los hechos
la acción que realizó Néstor Javier Castaño Sánchez se manifiesta en una sola ocasión, por lo tanto no presenta acoso. Por último, la Corte refiere al caso en específico y de nuevo reitera los hechos, abriendo como campo a 3 consideraciones que realiza de las conductas punibles que han sido objeto de discusión durante toda la sentencia. El primero es injurias por vías de hecho, que ya mencionamos anteriormente. La Corte dijo que era más viable imputar injurias por vía de hecho, pero en este análisis ya sugiere que no solo se está realizando una agresión al honor, como mencioné, sino que también se está excediendo al menor. Por ende, este tipo penal no cuadra en los hechos. Seguido a este encontramos el acto sexual violento, acusación que se impugnó y que debido a que no se realizó ninguna violación al principio de congruencia, la condena debe realizarse por esta licitud. Debajo de este principio, ello debe analizarse si fuera a demostrar los elementos que constituyen este particularmente, para relacionar que sí se presenta un modo violento en el momento en el que él accede al menor. Por último, nos realiza una definición del acoso sexual, el tipo penal que podría ser atribuido al procesado, por tanto dejando a un lado el acoso, ya que está muy claro que no se manifiesta acoso en las acciones del director, pero sí a unos conductos reiterables, porque se aclara que no hubo antelación a este hecho, como gestos, miradas, citas o alguna actividad que generara el acoso. Simplemente se realizó directamente la palpación o el manoseo por parte del director al menor. Lo que nos concluye que sí accedió al menor, pero entonces la Corte trata de fundamentar que la autoridad no es uno de los hechos o uno de los factores que afecten en que el menor no haya reaccionado de cierta forma en el momento de su actuar, debido a que cuando se hace como la entrevista al menor, él dice que actuó de esta forma porque la persona era mayor a él, más no porque era el director del establecimiento. Entonces aquí se corrobora que no hay agravación debido a que su calidad como director no es uno de los factores por el que el niño actuara de esta manera. En definición de acoso sexual, según la Corte, vamos a citar como las definiciones mencionadas anteriormente, con las que se puede resaltar la relación directa del acoso con la mujer. En muchas de estas leyes, lo que nos deberíamos hacer un análisis y reiterarlo es que se presenta mucho el acoso sexual directamente relacionado con la mujer. En este caso podemos ver que quien sufrió esta acción o esta agresión sexual es un niño, un varón menor de edad. Entonces podemos ver cómo las leyes y el derecho debe ir actualizándose según las circunstancias y los hechos que se presentan. Pues por tanto, el acoso sexual hace referencia a las palabras que lo conforman. Acoso, referente a toda conducta repetitiva relacionada con el asedio, la molestia y que genere temor o intimide a la víctima. De manera que este segundo aspecto sexual hace presencia en los hechos, pero como reiteró la Corte, como se reiteró anteriormente, no se presenta el verbo rector del acoso. Por ende, realizaremos unas consideraciones de la Corte respecto a estos dos verbos rectores para corroborar la información, donde acerca de el acoso que se le atribuye al acusado, no se presentó en reiteradas ocasiones, no se presentó una antelación de gestos, palabras o acciones que mostraran que anterior al hecho
se estaban manifestando unos avisos. Simplemente se dirige a la acción de frotar los genitales del menor. La Corte fundamenta con esto las dos razones que se deben ratificar en el momento de condenar el delito del acoso sexual que se impulsó por el tribunal. El primero son los hechos sucedidos que hacen referencia a una conducta ajena al acoso. Concluyendo, se probó que la condición del director no fue uno de los agravantes ni la razón por la cual el menor actuó de esta forma. Y finalmente haremos una comparación o haremos una relación jurídica del tipo penal de acoso sexual con el caso visto al inicio, que es la sentencia de María del Mar Marín. Sentencia que expone el caso, como contábamos anteriormente, en el momento en el que la niña de 13 años sostiene relaciones sexuales con un hombre mayor de edad. En este caso podemos ver que se relaciona un verbo rector de los dos que presentamos. En este momento se presenta el verbo rector de acoso y el sexual. Haciendo una comparación con los hechos, vemos que sí se presenta una acción reiterada por parte de los implicados, que es realizar el acto sexual en diferentes ocasiones, pero faltando un aspecto, el cual es que no se generó intimidación ni miedo a la víctima. Por ende, este factor o verbo rector no aplica en este hecho. El segundo verbo rector, como lo mencioné anteriormente, es el sexual, el cual sí se presenta, se encuentra directamente relacionado con los hechos. Se refiere al acto que realizó María del Mar Marín con Cristian Camilo Pinilla. Por tanto, se aclara, según los conceptos previstos anteriormente, que se encuentra este segundo verbo. De esta forma, yo considero que el acoso sexual no se encuentra relacionado con los hechos expuestos anteriormente en la primera sentencia. Por ende, que no se presenta el verbo rector de acoso, entonces no encaja el hecho con el tipo penal. Por el contrario, como fue imputado el acusado por acto sexual con menor de 14 años, según está estipulado en el artículo 209 del Código Penal. Aquí finaliza el análisis de las sentencias que realizamos. Espero que haya quedado claros ciertos aspectos respecto a las sentencias. Muchas gracias por su atención prestada.